que pasaba en ese momento. Con 64 bps, kbps y mucha gente comenzando a curiosear por internet. Y se hacía lento la conexión. Empieza a haber saturación. La saturación genera lentitud o la sensación de lentitud. ¿Por qué empieza a haber lentitud? Porque hay colisión y, o sea, el canal está ocupado y no puede enviar todo lo que se quiere. Empieza a haber mucha pérdida de paquetes por la saturación que empieza a haber. Se empiezan a armar cuellos de botella. El ruteador no empieza a tener la capacidad, los buffers del ruteador no empiezan a tener la capacidad de transmitir todo el contenido. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las soluciones de el que administra la red? ¿Qué les parece que son las soluciones del administrador de red? Primero, empezar a bloquear. ¿Bloquear qué cosa? En mi caso estoy en un ambiente académico, entonces, ¿qué les parece que puede ser el malvado del administrador de sistemas? Que solo los estudiantes puedan entrar. No, a ver, la academia, ¿para quién está formada? ¿Va a bloquear ciertas páginas? Empieza un proceso de bloqueo de páginas. ¿Sí? Espérenme que me falta algo, creo importante, que es empezar a grabar. ¿Sí? Ahora sí. Empezar a bloquear, seguro. ¿Sí? En mi caso, ¿sí? La academia está pensada para el estudiante. El estudiante que busca conocimiento, que busca aprender, que busca seguir, desarrollar ciertos, a partir de los dones que tiene, desarrollar ciertas, mejor sus cualidades para transformar su realidad, etc. ¿Sí? En la historia de la universidad, me salgo un poco del tema, en la historia de la universidad lo que ocurría era que los estudiantes viajaban kilómetros y kilómetros en busca del profesor, ¿sí? Y le pagaban a profesores con los cuales ellos querían aprender, ¿sí? En los orígenes de lo que era la universidad, digamos, ¿no? Entonces los profesores, los alumnos sedientos buscaban conocimiento. En este caso el conocimiento se empieza a publicar a través de Internet, pero no todo el contenido de Internet es apto, no sé si apto, está asociado a lo que es la academia o el conocimiento que la academia busca. Entonces empiezas a restringir, pero no solamente a nivel de web, también a nivel de aplicaciones. ¿Sí? Y no solo eso, también empiezas porque ciertas aplicaciones a lo mejor no las puedes restringir, no las puedes bloquear, entonces ¿qué haces? ¿Qué haces con aquellas aplicaciones que no puedes restringir o bloquear y quieres que se sigan usando, pero que no saturen tu enlace? ¿Cómo, profe? Yo tengo ciertas aplicaciones que necesito que mis usuarios utilicen, pero no quiero que esas aplicaciones saturen mi enlace. No las puedo bloquear, que es la primera solución que creo que Ania dijo. No las puedo bloquear. ¿Qué hago entonces? Restringir banda ancha. Empiezo a restringir ancho de banda. ¿Sí?
Eso Ahora, es. sí. Adrián parece que iba a decir algo, o no sé quién. No, yo no, profe. No, bueno, me pareció que alguien iba a decir algo. Entonces empiezo a restringir, ¿sí? Si yo tengo saturado, ¿cuál es la solución inmediata? ¿Sí? Alguien dijo que hay un bug del WhatsApp web, parece. No, llegó desordenado nomás el mensaje, profe, por eso yo estaba esperando el enlace. Ok, ok. Sí, no, porque yo envié el enlace y después saludé. No fue que llegó desordenado, yo mentalmente lo hice en desorden. Sí. No, pero me salía el primer mensaje antes del mensaje del profe Benjamín. Ok. Ya, ok. Perfecto, seguimos. Me acordé que fue lo último que pregunté. Creo que preguntaste qué se hace inmediatamente cuando Ok, hay... si yo tengo saturación de ancho, si ustedes en su casa tienen Netflix, tienen Amazon, uno quiere ver la historia de Diego, el otro quiere ver Paw Patrol y el otro quiere usar su computadora para estudiar, ¿sí? Y no están pudiendo porque se saturan, ¿qué hacen? Le decís a tu hermana que deje el Netflix. Bueno, esa es una buena Eh, medida. O ustedes que son informáticos le pueden bloquear sin que se dé cuenta. Y en mi caso, profe, apago el wifi. Ok, pero si quieren que es un problema constante, ¿cuál es la solución Te- inmediata? Pedirle al ICP más ancho de banda. Pedir al ISP más ancho de banda. Suena algo trivial, pero no es tan trivial, porque la pregunta es, ¿hasta cuánto ancho de banda pides? Normalmente nosotros yo hago muchas consultorías también, y me ha pasado en clientes grandes, no sé, tipo Casa Rica, que es un cliente nuestro, ¿sí? Cuando necesitábamos saber hasta qué ancho de banda necesitábamos, con la Católica también me pasó, lo que básicamente se le pide al ISP es que libere totalmente el ancho de banda. Y cuando libera totalmente el ancho de banda, vemos a qué picos llegamos. Y a partir de los picos en que llegamos, uno ya sabe más o menos cuánto más tienes que comprar. Pero no cuando llegas en 2 minutos, necesita un muestreo razonable de a veces 3 días o una semana te suelen dar los ISP, porque sabes que finalmente le vas a comprar más enlace. ¿Eso es a nivel de empresa, profe, o también de forma particular te hacen? En la casa nunca lo probé. ¿Sí? Yo en la casa, en la realidad, Dios gracias, hasta ahora no he tenido problema de ancho de banda, pero en negocio sí. Sí, lo tuve en la universidad, lo tuve con empresas privadas que hicimos la misma prueba. De hecho, ahora, por ejemplo, vamos a adquirir en un lugar un servidor NAS para backup. Tenemos, y tiene muchas sucursales, tenemos la inquietud del impacto de la VPN, entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a levantar un servidor que no sea NAS para no hacer la inversión y vamos a empezar a conectar los clientes para que transfieran su backup y vamos a ver hasta dónde llega la VPN para entender para decirle a la alta dirección que su inversión no será solo el servidor de NAS, probablemente también comprar más ancho de banda de VPN. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Ok. Entonces, digo eso para que entiendan nomás la lógica en que se mueve. ¿Qué me ha pasado en esto? Yo tengo 21 años de historia en la universidad y siempre en tecnología, en infraestructura tecnológica, ¿sí? Hasta hoy que soy director, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Compro más ancho de banda, ¿cuánto tiempo ustedes creen que dura ese ancho de banda nuevo? ¿Sí?
En la lógica o en la práctica a veces dura meses, ¿sí? Quiere decir que constantemente yo tengo que repetir la operativa. Y no solamente los bloqueos míos, las restricciones a nivel de ancho de banda, son solución necesariamente. Ejemplo, cuando yo tengo redes inalámbricas para el alumno, ¿sí? Siendo sincero, es imposible que el alumno solamente use para buscar contenidos académicos. ¿Sí? Normalmente ha ocurrido muchos casos en los cuales se detectan alumnos que empiezan a bajar juegos, aplicaciones, etc. Película en 4K, bro. Sí, películas. Yo creo que las películas cada vez va a ir disminuyendo más porque como se está haciendo mucho streaming de todo, ¿sí? No sé, en mi casa sin querer tengo Disney, tengo Amazon, tengo Netflix y otra vez tengo el Flow, ¿sí? Sí, pero Netflix te permite bajar también, profe, ahí. Bueno, sí, también, digamos. Pero no tiene sentido descargar si lo puedes ver en link. Bueno, no sé. Yo no lo hago. Mentira, puede ser que cuando tengo que viajar con las niñas ya bajé algo para que esté en el celular por si tengo problemas de internet. Lo que quiero decir nomás es que en la medida en que nosotros seguimos aumentando el ancho de banda, ¿sí? El consumo va creciendo, no sé si proporcional o desproporcionalmente, porque la cantidad de consumo de servicios que tenemos en Internet ha ido creciendo exponencialmente. O sea, nosotros cada vez nos hemos vuelto más consumidores de todo, para todo. Pedimos delivery de farmacia, compramos comida a través de Monchi, compramos supermercado a través de delivery, compramos, no sé, pagamos nuestras cuentas a través de internet, no sé, vemos televisión a través de internet, usamos ofimática a través de internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Llamamos hoy en día las conversaciones, ya no son más telefónicas, ¿sí? O sea, yo con mis papás hoy en día puedo hablar todos los días que están en Chile y mi consumo es el consumo de internet, ¿sí? Antes me costaba mucho, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, ha habido un cambio y por ende una sobredemanda de la cantidad de ancho de banda y la cantidad de transmisión. Y aparte ha surgido un problema no menor, ¿sí? Que muchos servicios exitosos, ¿qué pasa con ellos? No sé, profe, por dónde va la pregunta. Ejemplo, ¿quién de ustedes tiene Netflix? Perdón, ¿hay alguien que no tenga Netflix? Cambio la pregunta. Sí, yo no tengo. Ok, Roger, uno. Pero en la lógica, cada vez hay más usuarios que tienden a consumir un mismo servicio. ¿Qué pasa con esos servidores? Tiene que escalar. Tiene que escalar porque la demanda empieza a ser cada vez más fuerte, ¿sí? Y para los que manejan infraestructura se puede volver un verdadero estrés, ¿sí? Porque los mismos servicios exitosos cada vez hay más usuarios que lo usan. O Gmail, ¿quién de ustedes no tiene Gmail? ¿Sí? En la lógica, el 95% debería tenerlo, ¿sí? No sé si te deja entrar el Meet si no tenés Gmail, bro. Creo que no. Se entiende. Bueno, en la realidad que la pandemia explotó otra vez una necesidad, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, los prestadores de servicio en ese sentido se han ido adecuando, ofreciendo cada vez más ancho de banda, mejor calidad de enlace, porque cada vez tenemos más consumo de servicios, ni siquiera solo sitios web, ¿sí? De servicios en general, ¿sí? Entonces, la medida en que la demanda de estos servicios sobre los servidores
crece, ¿sí? Entonces ese servidor tiene N.000 problemas. Problemas desde el enlace que tiene que tener disponible para recibir tráfico de todas partes, la capacidad de sus tarjetas de red de procesar todas las peticiones que le llegan y la máquina misma de procesar los recursos. ¿Sí? Entonces también va de la mano en que cada vez existe más hardware de más potencia. ¿Sí? Consulta, comentario hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Sigo con el ejemplo de Netflix, digamos, ¿no? Que dicho sea de paso, no está mal no tenerlo. Yo en la realidad tengo Netflix por mis niñas, casi por mis tiempos, no es que veo mayormente tele, digamos, ¿no? Yo antes, cuando compré recién Netflix, no podía ver en alta calidad por todo el tráfico, porque básicamente mis peticiones, cuando eso tenía Copaco, mis peticiones viajaban por un carrier internacional hasta el servidor internacional de Netflix, que no sé si estaba en Estados Unidos en la realidad, no sé dónde estaba, ¿sí? Pero era un tráfico que aparte de llegar al ISP, viajaba a través de Internet. ¿Qué ocurre? Que de repente empecé a ver, sin haber cambiado mi ancho de banda, empiezo a mejorar la calidad de lo que veo. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia? Que el servidor de Netflix, Copaco cuando eso tenía, hoy en día ya no tengo Copaco, en vez de estar en Estados Unidos, había una réplica en Copaco. O sea, Netflix envió una réplica física de un servidor que de alguna manera lo mantiene sincronizado, ¿sí? Donde yo, en vez de, cuando quería consumir la película, en vez de consumirla con todo lo que significa la latencia que puedo tener en un tráfico internacional, la consumía directamente llegando hasta la LAN de mi ISP. Los que ganan ahí, ¿quiénes son? Netflix y el usuario. La verdad que todos, creo. Y el ISP también. ¿O no? Me faltó uno, el ISP. Netflix seguro. ¿Por qué Netflix? Atrae más clientes que quieren consumir su producto, que en este caso son las películas de alta calidad. No lo pensé, gracias Roger, no pensé esa idea, ciertamente la alta calidad, pero también que ganan ellos. Distribuyen la carga. Porque no es lo mismo tener un punto de acceso donde todos llegan a ese punto de acceso, que en este caso mi comunicación no va a Estados Unidos, llega a un servidor que está acá. ¿Se entiende? ¿Por qué gana el usuario? Creo que ya lo dijo Roger, empieza a aprovechar alta calidad. ¿Y por qué gana el ISP? Y en primer lugar, o sea, desde el punto de vista de Roger, la gente va a preferir el ISP porque cuenta con esa conexión, y después, por el otro lado, la infraestructura también, que no tienen que tampoco que salir a consultar, ya tienen todo. Menos tráfico internacional. Menos tráfico internacional, no quiero decir que está mal lo que decía Sebastián, pero menor tráfico internacional. ¿Y qué significa para el menor tráfico internacional? Paga menos. Y sí, eso, que no salen, eso quise decir. Claro, no sale el tráfico afuera. Entonces, el ISP por cada usuario, que eso ya está incluido en nuestro cobro mensual, digamos, ¿no? Pero por cada tráfico internacional el ISP paga más. ¿Ok? Yo llegué a ver el diagrama que mostraba como el tráfico que generaba su servidor de Netflix, pero hoy en día no me acuerdo, por eso no les quiero decir el número porque les voy a mentir, digamos, ¿no?
pero era alto. Entonces, por un lado, una red de distribución de contenidos. Entonces, un proveedor establece una colección distribuida de máquinas por separado y sin un punto central. Entonces, las ubico estratégicamente dentro de Internet para proveer contenido a los clientes. Y por otro lado está el concepto de peer-to-peer, que básicamente es este enjambre de computadoras que sirven contenidos unas a otras. ¿Sí? Después voy a desglosar cada una de ellas dentro de un ratito. ¿Sí? Ahora, contenido y tráfico de Internet. Hoy en día es más económico rentar servidores. ¿Por qué es más económico? Primero, ¿qué es rentar servidores? Un ejemplo. Amazon Web Services. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué es más económico rentar servidores? Porque solamente utilizas, o sea, pagas por lo que utilizas. Y Pagar no, por lo que utilizas, ¿sí? Eso es un beneficio, ¿sí? Y aparte de eso, Te ahorras todo el mantenimiento y demás. claro, ¿cuánto se gasta en infraestructura? En un centro de datos tienes que tener generador, más en nuestro país, generador, ¿sí? Tienes que tener UPS. Un generador de 30 kVA puede salir tranquilamente 50 millones. ¿Sí? Después hay variantes entre marca y marca. ¿Sí? Tenés que tener UPS. Una UPS de 6 kVA tranquilamente estará también $3.000 si no es más. ¿Sí? Refrigeración, profe. Refrigeración, aire acondicionado. ¿Sí? Aunque sea un diminuto centro de datos, ¿sí? Deberías de tener dos aire y con alguna llave que se llama ATS, que es un switch de transferencia automática, digamos. Entonces un rato funciona uno, el otro rato funciona otro. Deberías de tener un servidor razonable en alta disponibilidad. Razonable en alta disponibilidad significa discos en RAID, significa RAM, significa fuentes redundantes, etcétera. Un servidor de alta disponibilidad de cierto porte puede estar entre $8.000 a $15.000. ¿Sí? ¿Cuánto es el ciclo de vida de un hardware en promedio? 5 años, depende, creo, ¿o no? Sí. De calidad. En la lógica, 10 años. Yo diría 10 años. Según las buenas prácticas, suelen hablar de 5 años. Según la práctica real, podés a lo mejor estirarlo hasta 8 o 10 años. Con la salvedad que es muy probable que si es un servidor que tiene alta demanda, no se me viene la palabra, alta escritura, puedes tener muchos cambios de disco, por ejemplo. ¿Sí? Y en discos, por ejemplo, ahora compramos para Sapiencia disco duro y gastamos $3.000. En disco. No cambié el servidor. Profe, una pregunta que quería hacerte ya que hablas de Sapiencia, ¿eso vale la pena tener así localmente ya que hablas de Internet as a Service? Estamos haciendo la analítica. Lo que pasa que en la medida que tu servidor empieza a tener exigencia de más recursos, la nube tampoco es tan barata. ¿Entiendes? Pero justamente ahora le tengo a alguien haciendo esa analítica. O que espero que la esté haciendo, digamos, por eso lo pedí. De cuánto cuesta llevar a la nube o no. Y después ahí viene otro problema que es la seguridad de tus datos. ¿Hasta qué punto confías en la nube o no? Perdón, no incluí router de borde.
un router de borde intermedio tipo Fortinet te puede costar $6.000 y la licencia anual 3.000 o 1.500, no sé, pero es no menor, ¿sí? Etcétera, va sumando, ¿sí? Todos esos pluses hacen de que la nube cada vez sea más tentadora y mezclado a un valor muy significativo que es la escalabilidad. Necesitas más disco, agrega más disco. Necesitas más procesador, tienes la sensación de que los recursos fueran infinitos. Y pagas, como dijo Sebastián, me parece, pagas por lo que consumes. ¿Sí? Entonces, tener servidores fuera tiene su ventaja, pero eso tiene un efecto, porque los clientes, en el caso, por ejemplo, del campus, si tuvieran los servidores web o Sapiencia mismo afuera, todo el tráfico se va a través de Internet. Aunque fueran VPNs, las VPNs también viajarían a través de Internet en este caso. ¿Sí? ¿Algún comentario, Salvedad, más sobre eso? Ciertamente el tráfico de Internet cambia a velocidad luz, ¿sí? Los niveles de consumo cambian. Hoy consumimos video, bueno, el uso también cambia, digamos, ¿no? El uso de aplicaciones que uno cree que nunca van a desaparecer. Yo no sé si Facebook va a aguantar tantos años más. Hoy en día me parece que está más de moda Instagram, ¿sí? Pero no sé tampoco cuántos años van a estar de moda Instagram y así sucesivamente. Y de cada aplicación empezamos a consumir diferentes tipos de cosas. Antes eran fotos, después ya es video, después ya es, no sé, N.000 variables que pueden haber. ¿Sí? Entonces tengo tráfico de Internet inclusive bastante diverso. ¿Sí? ¿Consulta hasta ahí? Entonces pasa inclusive que muchos sitios pueden apuntar a un único servidor. Porque en la realidad yo tengo un servidor físico grande, donde en la realidad puedo tener desde múltiples máquinas virtuales, ¿sí? A una cosa más básica, dentro de un mismo servidor, muchos sitios web, por ejemplo. Las empresas que hacen hosting, muchas veces, ¿todos entienden lo que es hosting? No. Hosting es cuando tú básicamente hospedas sitios. Les doy un ejemplo a nivel universidad. A nivel universidad, la universidad hace hosting para la universidad. ¿Eso qué quiere decir? Facultad de Derecho quiere su página web, me la pasa a mí y la publicamos en el servidor. Facultad de Medicina quiere su página web, me la pasa a mí y la publicamos en el servidor. Y así sucesivamente. Existen muchos sitios web que pueden irse al mismo servidor físico. En este caso yo hospedo todos los sitios en el mismo servidor. Entonces si yo de hecho hago una consulta de DNS para ver el IP de los diferentes sitios, todos van a tener el mismo IP. Después el servidor se encargará de saber qué sitio pasar. ¿Sí? Pero en mi caso yo manejo sitios del mismo dominio. GoDaddy, por ejemplo, GoDaddy, que dicho sea de paso, GoDaddy tiene servidores replicados en diferentes partes del mundo, ¿sí? Tú pagas por zona. Tienen en México, Estados Unidos, creo que Chile, Brasil no sé, pero probablemente también, España, ¿sí? Entonces tú eliges el servidor, pero en ese servidor hay muchos sitios de muchas empresas diferentes, con tipo de actividad económica diferente. Y puede ser que todos apunten al mismo IP. Después se encargará de ubicar, de acuerdo al dominio, cuál es el sitio que se está buscando. Más todavía en los ambientes que hoy en día, hoy apuntamos a grandes servidores, mucho hardware, mucha redundancia, ¿sí?
y múltiples máquinas virtuales dentro de sus servidores, con hipervisores de alta prestación que te permiten gestionar esas máquinas virtuales. ¿Consultas, comentarios? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió, Roger, lo de hosting? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, este punto 4 es cada vez más natural. ¿Sí? Voy a activar mi punterito láser. Este punto 4 es cada vez más natural. ¿Sí? Que muchos sitios apunten a un solo servidor. ¿Sí? Entonces, doy un término más, granja de servidores y servidores proxy. Primero me voy a la granja de servidores. ¿Sí? ¿Alguien tiene idea de lo que es una granja de servidores? Creo que es bastante intuitivo, profe, ¿no? O sea, Es- donde hay muchos servidores. Sí, eso es cierto. Pero Y se suele, o sea, se suele prestar, housing creo que es el término, ¿verdad? Que se le paga a la empresa para que guarde tu servidor y tenga... sí, bueno, esa es otra línea, ¿sí? Porque la realidad housing, lo que pasa es que tú te ofrecen como servicio, me voy a desvirtuar un poco el concepto, pero para aclarar lo que dijiste, Sebastián. Tú cuando vas a un centro de datos externo, tú tienes dos opciones. Uno, levantas tus máquinas virtuales en su infraestructura. Entonces tú eres el administrador de tus máquinas virtuales, pero ellos tienen su infraestructura que te la dan. ¿Sí? La otra opción es que tú, en vez de usar su infraestructura a nivel de servidores, utilizas solamente su infraestructura en general, pero lo que es servidores llevas tu servidor físico y lo pones en su centro de datos. Donde su centro de datos se supone que tiene generador, UPS, refrigeración, nivel de seguridad para acceso, físico, etc. O sea, siguen ciertas buenas prácticas y recomendaciones de ni siquiera que sea Tier 3, porque a nivel de Tier 3 en Paraguay tenemos solamente Tigo actualmente. El MITIC está trabajando en un proyecto en esa línea. Pero se supone que hay un nivel de inversión que tú no quieres hacer y se las dejas a ellos. Empresas que hacen eso es Tigo, se me fue el nombre del otro, PS Line, etc. Know-how. Sigo. Fíjense, la idea de un clúster de computadoras que actúan como un solo servidor. Entonces yo básicamente tengo un montón de clientes que a través de un acceso de internet llegan hasta lo que se conoce un balanceador de carga. En este balanceador de carga, él se encarga de direccionar, ¿sí?, a servidores de aplicación, ¿sí?, que están en estos servidores físicos o virtuales, podría ser también, en diferentes lugares, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, él, bajo alguna técnica, ejemplo round robin, ¿sí?, lo que hace es envía peticiones, le llega a él, el usuario de internet lo que le ve es lo que está en tu frente, en tu frontend, digamos, ¿no? Y él se encarga de balancear la carga a los diferentes servidores físicos.
Y a su vez, los servidores físicos consumen datos de su base de datos, lo que conocemos como backend. Entonces, los servidores consumen en este caso de esta base de datos. En ambientes de muy alta demanda, puede ocurrir que esta base de datos también esté replicada. Entonces ahí necesitamos canales de alta velocidad para que estén perfectamente sincronizados y no generar inconsistencias, ¿sí?, al tener base de datos replicadas en alta disponibilidad. Entonces, ejemplo, nosotros en la consultora le tenemos a Vigi. Vigi tiene 100 y pico sucursales, entonces dentro de la estructura tenemos servidores de aplicación replicados. Entonces la petición web llega al frontend, al frente, que en la realidad se llama HA, proxy, la aplicación que utilizamos de Linux, y él se encarga de derivar a los servidores bajo una política N de distribución. Y los servidores otra vez se conectarán a la base de datos, que en este caso también tenemos replicado base de datos, pero no a nivel de un backend replicado, sino a nivel de tareas. Entonces ciertos servicios van a un servidor, otros servicios van al otro. ¿Sí? ¿Alguna salvedad o consulta? Profe, ahí en alta disponibilidad vos dijiste que la base de datos se puede replicar y eso es, se puede acceder a las dos bases de datos, tipo a los dos. No, me mezclé a lo mejor un poco el concepto. ¿Sí? Alta disponibilidad quiere decir de que si muere una, entra la otra. En general eso es el concepto de alta disponibilidad. Tenés dos switch, muere un switch, sigue el otro. Tenés dos routers, muere un router, sigue el otro. En este caso podés tener dos frontend. Entonces muere un frontend, entra el otro. ¿Sí? Entonces los servicios siempre siguen activos. Profe, o sea, sería tener un respaldo. Pero un respaldo activo-activo, no activo-pasivo. Es un respaldo donde la caída de uno, a pesar de la caída de uno, el servicio continúa. A nivel de base de datos, la alta disponibilidad que lo soporta tanto Postgres, lo soporta Oracle, lo que tú tienes es una réplica. Entonces lo que ocurre en la réplica es de que las réplicas en un ambiente de alta disponibilidad muchas veces son de solo lectura. Entonces, para ciertas tareas, esto puede estar replicado n veces, de acuerdo al motor de base de datos, ¿sí? Le doy un ejemplo. Ustedes como estudiantes, estábamos teniendo problemas de saturación, entonces yo le dije a mi gente, a ver, primera medida, que una de las réplicas de Sapiencia, ¿sí?, pasa a ser Sapiencia alumnos. Entonces, los alumnos se conectan a una base de datos de solo lectura, salvo ciertas operaciones que podrían implicar escritura. ¿Sí? Entonces, con eso, mi réplica, que es una copia fiel de mi, salvo intervalos de minutos, dependiendo de la frecuencia de replicación, él consume los datos. ¿Se entiende eso? Entonces se usa muchos servidores replicados en una alta disponibilidad. Otra cosa es cuando yo tengo un esquema activo-activo donde si muere mi base de datos principal no se siente porque la base de datos 2 es una réplica fiel activa-activa que tiene la capacidad de gestionar, no hay pérdida de información, lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Sí, bro. Ok. Que finalmente también es un ambiente de alta disponibilidad, solamente que prefiero manejar separados los conceptos. Y se usa mucho, especialmente en la medida en que crece, tanto a nivel de servidores de aplicación,
Por ejemplo, para Vigi nosotros usamos Windows IS con Windows Server, entonces son servidores Microsoft. En el caso de la Católica, por ejemplo, tenemos lo que se llama servidor Master 1, servidor Esclavo 1, entonces Master 2, perdón, entonces él va distribuyendo la carga entre ambos servidores web. Pero dependiendo de la operativa pueden conectarse a una misma base de datos o a otra. ¿Sí? Pero los usuarios finales no lo saben, es un problema interno que responde a una necesidad de demanda, de crecimiento de demanda. Entonces, de hecho, las publicaciones que se hacen acá también tienen que hacerse en todos los servidores. Entonces, cuando el desarrollador publica una actualización, tiene que publicarla en todos, si no se genera una inconsistencia. ¿Alguna salvedad o comentario más? Sigo. Espérenme. Entonces, la granja de servidores debe aparecer como un solo sitio web lógico para los clientes, lo que habíamos dicho, de tal manera que los servidores puedan atender una solicitud de cualquier cliente. Y por eso deben de tener una copia. De hecho, del sitio web. Por ejemplo, nosotros en la consultora se diseñó un publicador. Entonces, cuando un desarrollador quiere publicar un desarrollo madurado, verificado, etcétera, que pasó por todas las etapas de control, con el publicador él automáticamente replica todos los servidores virtuales. ¿Sí? Entonces, diferentes soluciones, un DNS puede devolver una lista rotativa de IPs, por ejemplo, tener un servidor frontend que esparza las solicitudes, etc. Esto, por ejemplo, tranquilamente puede ser un tema de tesis, dicho sea de paso. Trabajar a nivel de servicio de nombres de dominio, cómo manejar listas de rotativas dentro de una granja de servidores, e inclusive con cierta heurística o inteligencia poder establecer la mejor asignación de IPs. ¿Sí? Se los dejo por si a alguien se le ocurriera de repente llevar una tesis en esa línea. ¿Consultas? Seguimos. Entonces la función de este frontend, inspeccionar los encabezados IP, TCP y HTTP de los paquetes y asociarlos de manera arbitraria a un servidor. Para establecer algún balanceo de carga, como ya dijimos. Por ejemplo, por turno, utilizar round robin, algún esquema de turnos aleatorios en general. Pero el frontend de mi esquema debe tener la capacidad de mantener, ¿sí? La línea abierta. O sea, yo establezco con el servidor 2, entonces mi comunicación será ya con el servidor 2 y en caso de fallas, ¿sí? Deberá tener la capacidad de gestionar y cambiarme el servidor, que puede ser inclusive un cierre de sesión y la necesidad de volver a abrir la conexión. ¿Alguna consulta con el frontend? No, bro. ¿Qué problemas hay con el cifrado? O con la capa SSL y los frontend.
Ustedes ya están viendo cifrado con Benjamín, ¿no? Sí, profe, empezó ya. Ok. Se los dejo mientras tanto porque me parece que de hecho la próxima clase conmigo vamos a tocar algo de esto también. ¿Sí? Pero es importante que traigan a colación esta pregunta para que puedan entender un poco cómo funcionan las problemáticas que tienen todas las herramientas que trabajan en esta línea con las comunicaciones seguras, lo que significa la gestión y administración de los certificados. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta o la problemática? Sí, profe, o sea, la pregunta fue si, o sea, qué problema o qué tendría que solucionar, ¿verdad? El frontend. Claro, para tratar, hacer el tratamiento de las comunicaciones seguras. Claro, y o sea, manejo de contraseñas, a eso te refería, ¿verdad? No necesariamente, porque ¿qué es la comunicación segura? ¿Sí? Ah, ya, todo lo que, toda la comunicación. Hay un intercambio de certificados, ¿sí? Pero en la realidad tú te estás comunicando con el servidor web o con el frontend. Y con el frontend primero, ¿verdad? Claro. O sea, él se comunica luego después con él. Y el problema es que tu comunicación entre el frontend y el servidor también debería ser segura. ¿Sí? Bueno, ahí hay toda una línea de discusión interesante, pero que no quiero entrar ahora en el detalle. ¿Sí? Lo dejamos en pausa. Ahora, pensemos en la navegación web, que probablemente es la mayor explosión de demanda de tráfico en general. ¿Sí? A nivel de navegación web, ¿qué podemos hacer ante límites de ancho de banda para mejorar la sensación de navegabilidad? Y la otra vez, profe, habías hablado del caché. No sé si es eso. El caché. ¿Quién cachea? El navegador. El navegador, por un lado. De hecho, hace años de los años, los navegadores empiezan a cachear cierto tipo de imágenes o de información. ¿Sí? Que de hecho, en la medida en que más dinámicas son las páginas, más complejo es el proceso de cacheo, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero ciertamente el cacheado. ¿Y qué más cachea? Muchas veces en las empresas se ponen lo que se llaman los web proxy, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es cachar las peticiones de sus usuarios. Entonces, lo que hace este servidor web proxy, él se encarga de hacer las transacciones de navegación. Y si Sebastián pidió a ABC un caché a ciertas imágenes, si después viene Roger y pide a ABC ciertas imágenes, las trae del caché que él tuvo y no es necesario ir a descargarlas de internet. Con eso mejoras la sensación de navegabilidad porque aumentas tus tasas de transferencia y el ancho de banda utilizado, claramente. Porque ya no, ciertas imágenes no las vas a traer de internet. Entonces, como la misma lógica del navegador, pero a nivel de navegador, en la realidad trabajas en un servidor de gestión de la navegación. ¿Sí?
Entonces, los clientes para acceder a los servidores de Internet trabajan con estos proxy web. Esto es a tal punto que creo que ya les conté, uno de mis alumnos de tesis diseñó un modelo, implementó un modelo donde básicamente él lo que hacía era las predicciones de navegación de los usuarios a partir de su comportamiento. Y de acuerdo a eso, él trataba de cachear anticipadamente lo que los usuarios suelen pedir todos los días. Ejemplo, todos los días me levanto y lo primero que accedo es a, no sé, abc.com.pi para ver las noticias. ¿Sí? Entonces, lo que hacía la tesis de este alumno es adelantarse y cachear las cosas que yo tendencialmente siempre consumo para que mi navegación sea más óptima, para que el consumo de Internet de la institución sea más óptimo. Entonces, la estrategia de compartir esta caché entre varios usuarios es lo que lleva al concepto de web proxy o proxy caché. Profe, desde el navegador, cuando vos le forzás a solicitar otra vez la información, ¿cómo reacciona el web proxy? O sea, ¿vuelve a cachear o cómo sería? Claro, así mismo. O sea, tal cual en un navegador, cuando le forzás, vuelve a caer. Sí, vuelve a pedir, digamos. En realidad, esto viene, y acá doy un salto más. Acá tienes un servidor que está está gestionando los accesos de la navegación web por Internet. Entonces, esto te da una línea gigante más de opciones. Ejemplo, podés empezar a controlar el tipo de navegación. Si es una empresa, puede ser que a mí no me interese que los usuarios utilicen las redes sociales o utilicen YouTube. ¿Sí? Entonces, desde este servidor, que es mi puerta de salida para la navegación web, bloqueo YouTube o bloqueo las redes sociales. ¿Sí? Empiezo a gestionar todo lo que es navegación web desde acá. Y los usuarios en la realidad no necesariamente tienen que saber la existencia de este proxy caché. Esto normalmente tiene modos transparentes donde básicamente el usuario no sabe, el ruteador tira la información para que el proxy trabaje. Entonces puedo establecer políticas organizacionales, ¿sí? De qué se puede hacer y qué no dentro de Internet. ¿Consultas? ¿Se entendió lo que dije? Entonces puedo restringir por palabras, puedo evitar que se acceda, no sé, a pornografía, que se acceda a sitios indebidos en general, no sé, de arma o lo que sea. ¿Sí? Todo lo puedo establecer desde acá porque es mi puerta de salida a Internet. Aparte de los beneficios que genera el cacheo de información en rendimiento e impacto directo a los clientes por Internet y por la diferencia entre traer algo desde Internet y desde la LAN, establezco políticas. Y sigue siendo muy utilizado en las empresas justamente por eso. Y ahí uno establece lo que se llaman ACLs, que son listas de control de acceso, donde defino las políticas de qué se puede hacer o no a través de la web. Entre comillas, después hay ciertas cosas que no es tan fácil controlarlas.
¿Consultas? Sigo. ¿Están cansados o no hay más consultas? Ambos. Ambos, bro. Estamos recién a miércoles. ¿Sí? Falta un trajín todavía de la semana. Fuerza. ¿Sí? Voy a retomar en sí el concepto de la CDN, ¿sí? Donde básicamente, fíjense, yo tengo nodos asociados a regiones. Entonces el proveedor que coloca una copia de la página en un conjunto de nodos en distintas ubicaciones indica al cliente que utilice un nodo cercano como servidor. ¿Sí? Y uno busca los cercanos por un problema inclusive de tiempos de respuesta. De hecho, cuando uno contrata los servicios de Amazon, por ejemplo, puede contratar el servicio en Estados Unidos, puede contratar el servicio en Brasil, solamente que en este caso, por el tipo de operativa, es más caro el de Brasil que el de Estados Unidos, digamos. Pero como tiempo de respuesta gano más teniéndolo cerca. ¿Sí? Pero bueno, en la CDN entonces yo tengo una distribución de nodos que las puedo tener distribuidas por regiones o zonas como tal. Entonces, la idea de la CDN o las virtudes de la CDN es por un lado la distribución de contenido que se puede escalar hasta la cantidad de clientes que sean necesarios mediante el uso de más nodos. O sea, imagínense gente como Google, por ejemplo, ¿sí? Entonces cada vez necesitan más nodos distribuidos de manera a que poder hacer una distribución adecuada de la carga. ¿Por qué? Porque eso impacta en el cliente como en desempeño. ¿Sí? O sea, mientras más cercano está de mí, menor la latencia, menor los retardos, más rápido los tiempos de respuesta. ¿Sí? Entonces la carga total disminuye a un valor mínimo de la congestión. ¿Sí? Entonces imagínense acá lo que ocurre. ¿Sí? Usuarios que están queriendo consumir todos de un mismo servidor físico, ¿sí? Que cada vez tiene un consumo más alto, las tasas de transferencia cada vez disminuyen más, la insatisfacción del usuario, y normalmente lo que pasa con los servicios, ¿qué pasa cuando un servicio deja de funcionar? O funciona lento o nos da problemas. ¿Qué nos ocurre a nosotros como seres humanos? Lo dejamos. Si tenemos la opción, cambiamos, pero a veces no tenemos. Si tenemos la opción, cambiamos. Claro, a veces no tenemos opción, eso es muy cierto. ¿Sí? Si tenemos opción, cambiamos. ¿Sí? Entonces, custodiando el no cambiar, ¿sí? Es lo que ocurre esta distribución. Entonces los usuarios, de acuerdo a su región, acceden a los mismos servicios, ¿sí? Entonces el que está en Rusia accede a este servidor, el que está en Alemania accede a este servidor, y así sucesivamente. Los tiempos de respuesta son mucho más cortos, la capacidad de obtención de información es mucho más rápida, ¿sí? Entonces inclusive la lógica es que el tráfico se incremente, ¿sí? Porque cada vez tengo más gente que lo consume o lo usa. ¿Qué no ocurre cuando nuestros servidores se vuelven lentos? ¿Sí? Entonces, mejor balanceo de la carga a la que están sometidos tanto los servidores que alojan los contenidos como los enlaces que interconectan las distintas secciones de la red, eliminando cuellos de botella, sirviendo los datos en función de la cercanía geográfica. ¿Sí? Cercanía geográfica entendiendo, ¿sí?, que tienes carrier que te llevan hasta acá, digamos, ¿no? Entonces esto ha sido una de las líneas de solución para mejorar el rendimiento y que lo entendieron los prestadores de servicio.
Por eso Netflix da un servidor a Copaco o a Tigo, ¿sí? Porque ellos ganan. Gana Netflix, gana Copaco Tigo, gana el usuario final, etc. Algo parecido a lo que pasa con los IXP. ¿Qué eran los IXP? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda de lo que es IXP? Los puntos de intercambio de Internet. ¿Para qué se usaban? Los proveedores de Internet se dieron cuenta que no tenía sentido, primero porque les costaba a ellos, ¿sí? De que si yo me quería comunicar estando en Tigo con un usuario de Copaco, que mi paquete tenga que viajar hasta Estados Unidos y después volver. Entonces se unieron y generaron un punto de intercambio a nivel nacional, en este caso gestionado, está en la infraestructura del CNC, como tal. Pero no voy a entrar con eso, ya lo vimos en otra clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué CN debe usar un cliente? Sí, está claro que acá buscamos espacio geográfico, empezamos cercanía, ¿sí? Para disminuir tráfico de la red de redes, optimizar consumo o procesamiento de los servidores. Cada conexión para el servidor significa consumo de recursos, reserva de variables, etc. Consultas. ¿Alguna consulta en esta línea? No, profe. Ok. Entonces, los servidores proxy podrían configurarse para usar el nodo de la CDN, hacer uso de espejo o mirroring, ¿sí? Que página web en el servidor de origen contienen vínculos explícitos a los distintos espejos que hay dentro de la red, ¿sí? Redirecciones a nivel de DNS, ¿sí? Entonces el servidor de nombre es operado por la CDN y se analiza la dirección IP del cliente que hace la solicitud, ¿sí? Entonces, en función a eso, puedo identificar desde dónde viene para tratar de entender cuál es el nodo más cercano para responder esa petición. ¿Alguna consulta? Espérenme un segundito. Estos servidores, ¿sí? Voy a retomar el ejemplo de Sapiencia, que trabajan como frontend, ¿sí? Básicamente, el caso de ustedes cuando se tratan de comunicar a Sapiencia, llegan hasta en la realidad un servidor que hace de frontend. Tanto profesores, tanto como alumnos, tantos como administrativos. El servidor de frontend que tienen enfrente, cuando recibe la petición, identifica de acuerdo a la URL que está llegando a qué servidor debe direccionar la petición. Donde no necesariamente se trata de un balanceo de carga.
para que sea un balanceo de carga que tiene que suceder. ¿Eso no era que tiene que haber más de un camino con el mismo costo? Para que pueda... Ok, eso es a nivel de redes, a nivel de capa 3, cuando él tiene que balancear la carga dentro de la carga entre ruteadores. Sí, Perfecto. En esa lógica, a nivel de balanceo de carga del servidor web proxy o del servidor web del balanceador de servicios dentro de tu granja, ¿sí? ¿Cuál es su lógica? ¿Qué significaba un balanceo de carga ahí? Para tener un balanceo de carga, ¿qué tienes que tener? Volviendo a tu ejemplo, Ania, que sirve para retomar cosas anteriores. Para tener un balanceo de carga, ¿qué debes de tener? rutas de igual costo. Rutas de igual costo, ¿sí? En el caso de los ruteadores, tener dos routers a los cuales poder llegar. A nivel de servidores web, Y para distribuir la carga necesitas tener varias formas de responder a la misma petición. Y serían varios servidores que pudieran responder. tener varios servidores que tengan la capacidad de atender la misma petición. Para eso, ¿qué tienen que tener los servidores web en este caso? Ni siquiera similitud en los contenidos, más bien igualdad de los contenidos. ¿Se entiende? Entonces, el balanceador, cuando le llega la petición, por ejemplo, de alumno Sapiencia, si es una granja de servidores, lo que está detrás, él debería de tener alguna política o dinámica para definir a cuál de los servidores se va. Ya sea round robin, algún concepto o contexto de ubicación o asignación de servidores, donde los servidores tienen que ser replicados para que tenga sentido esta distribución de carga. ¿Se entiende ese concepto? Ustedes se están conectando al servidor de aplicaciones, al servidor web. Pero ese servidor web, otra vez, ¿a quién se conecta? Al backend. Al backend, ¿sí? En este caso, una base de datos a la cual te estás conectando o comunicando, ¿sí? Para obtener y visualizar los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dónde en la realidad, a quién estás congestionando ahí? A nivel de servidores de aplicación, ¿estás congestionando sí o no? Me preocupa que no me sepan responder. Desde el momento que estoy balanceando la carga, a nivel de servidor de aplicación, ¿estoy congestionando o no? No. No, porque tengo más de un servidor y estoy tirando con alguna lógica interesante a algún u otro servidor. Pero y a nivel de backend, ¿estoy congestionando o no?
Ahí puede ser si son muchas peticiones. Ahí puede ser que esté congestionando no la aplicación, no el servidor web, pero sí el motor de base de datos porque finalmente todos están tirando al mismo. Entonces, eso es la lógica o la analítica que te lleva a diseñar soluciones. Ejemplo, tener dos bases de datos replicadas en alta disponibilidad, use otra vez alta disponibilidad, con tasas de con transferencia o igualdad de los datos, replicaciones exacta activo-activo, si el motor lo soporta. O si tienes usuarios que la realidad hacen consultas y no escriben, generas una réplica y consultan de la réplica. Consultar de la réplica es porque tengo otro servidor que tiene otra interfaz de red, otro procesador reservado, otra RAM reservada y responde a esas peticiones que se le están haciendo. En ambientes en los cuales empiezan a haber alta demanda de transacciones, ejemplo, nosotros universidad que somos, a Dios gracias, bastante grandes, piensen que somos a nivel país 20.000 alumnos consumiendo recursos, claramente no al mismo tiempo, pero en ciertos momentos del año consumiendo muchos recursos, ¿sí? Entonces tenés que empezar a buscar soluciones óptimas para mejorar los tiempos de respuesta. Y estas ideas de granja de servidores, ambientes distribuidos, es lo que te permite tratar de dar soluciones. Aparte de la inversión en hardware, donde no es lo mismo un disco SAS, un disco SATA que un disco SAS. No es lo mismo un SAS de 12K que un SAS de 15K. No es lo mismo un SAS de 15K que un disco estado sólido. Perdón, que un disco estado sólido SATA. Y no es lo mismo que un disco estado sólido SAS. Y no es lo mismo que un disco estado sólido, ahí me olvidé el nombre, ahora voy a una nueva familia otra vez de estado sólido. ¿Sí? NVMe. Bueno, ese. ¿Ok? Porque las tasas de respuesta del disco son altas. ¿Sí? Entonces el problema es que el servidor que está procesando la información no espere en los tiempos de respuesta del disco, porque ahí si no empezás a tener diferencia entre la capacidad de tu CPU de respuesta y lo que tu disco tarda en dar información, y ahí se empiezan a armar cuellos de botella internos. Ok, ¿se entendió? ¿Alguna consulta? Próxima clase, no se olviden, aprovechenla, es con Benjamín, si Dios quiere. Entonces conmigo se verían recién el siguiente miércoles. ¿Sí? Guillermo Apodaca, Presente, profe. Marcelo Báez, Presente, profe. Juan Barbosa, Presente. Nicolás Escurra, Presente, profe. Patricia Fuster, Presente, profe. Matías Gil, Presente, profe. Gabriel Gómez, Presente, profe. Armando Guimaraes, Presente. Roger Hildebrand, Presente. Pablo Idoyaga, Ania, Presente. Sebastián, Presente. Ana María Oliva, Presente, profe. Diego León, Diego Miranda, Fabricio Paiva, Fabricio,
No te preocupes. Fabricio Paiga, Él también creo, profe, que tuvo problemas y salió un ratito. parece que deberían de estudiar Derecho. Paulina Peralta. Paulina me pareció haberle visto. No recuerdo. Paulina no está, ¿no? Le llamaron justito, bro. Como dice un amigo, abogados de reos pobres. Adrián Ramírez, Presente. Griselda Valdés, Presente. Fabián Vera, Presente. Eric. A Eric no lo vi. Presente. Ahí está Eric. Ok. Bueno, gente, cuídense. Cuídense mucho. Miren que el COVID está haciendo por ahí sus apariciones, lamentablemente. No seamos descuidados, gente. Cuiden sus familias. ¿Sí? Buen estudio. Se nos va el año. Fuerza con sus trabajos prácticos. Seguimos en contacto. Gracias, profe. Dale, profe. Gracias, Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, bro, chao, chao.